Otro mundo es posible si... Escrito de Susan George. Primera parte. Otro mundo es posible si lo hacemos posible. Otro mundo es posible si salvamos el planeta. Economía y ecología. Del mismo modo que a las empresas no les importa nada los seres humanos ni las sociedades per se, la naturaleza le es indiferente cuando no le resulta directamente útil en términos de beneficios o reputación. Pero más allá de eso, quiero argumentar que el capitalismo y la sostenibilidad del medio ambiente, como está de moda llamarlo ahora, son incompatibles lógica y conceptualmente. Dos visiones del mundo, la ecológica y la económica, están enzarzadas en una guerra, con independencia de que esta guerra se haya reconocida ya o no en general. Su resultado decidirá nada menos que el futuro de la humanidad y, de hecho, si la humanidad tiene o no un futuro. Lamento parecer tan apocalíptica, pero lo cierto es que las contradicciones entre economía y ecología son tan profundas que las ignoramos por nuestra cuenta y riesgo. Pese al Tortugas y Camioneros al fin unidos de Seattle, me temo que gran parte del movimiento por la justicia global no ha integrado aún el medio ambiente natural en su análisis y en su acción. En este sentido, no es mucho mejor que sus adversarios. El prefijo eco, tanto en economía como en ecología, proviene de la misma raíz griega oikos, que significa casa, patrimonio o dominio. La eco nomos, en la norma o el conjunto de normas para administrar el dominio. El eco logos es el principio subyacente, el espíritu, la razón de todo, en el sentido en que San Juan dice al comienzo de su evangelio. En el principio fue el logos, que suele traducirse como el verbo. Los seres humanos, los animales, las plantas, la tierra y el agua que los rodea, sus interacciones forman todos parte de la misma realidad física, del mismo dominio. Dada la raíz griega, cabría pensar que se consideraría que el logos es el mayor de los dos y estaría por encima del nomos. Normalmente el espíritu y el principio subyacente deben ser superiores y definir las normas y reglamentos, de forma que la ecologos sería la fuerza que guía la economía. Pero no ocurre así con la economía capitalista globalizada, que impone las normas de la sociedad. Las fuerzas del mercado conforman la mayor parte de nuestras relaciones, tanto entre nosotros como con el mundo natural. La economos, la economía globalizada, el mercado, se niega a ir detrás del logos ni de ninguna otra cosa. El nomos reivindica la autoridad planetaria. Señales de peligro. De igual modo que la mayoría de las personas ya son conscientes de los horrores económicos de la globalización, están también familiarizadas con el catálogo de peligros para el medio ambiente. El calentamiento global y el cambio climático, la desaparición del ozono, los bosques arrasados, las extinciones masivas de especies, la contaminación del aire y del agua, las costas destrozadas, la desertificación, la salinización o el asfaltado de tierras. La lista es interminable. El mar Mediterráneo, cuna de la civilización europea, es un buen ejemplo. El Mediterráneo ofrece hoy un espectáculo deprimente. En sus 46.000 kilómetros de costas viven 130 millones de residentes permanentes, a los que cada año se suman al menos 100 millones de turistas, pues la región recibe una tercera parte del turismo mundial. Esta población produce 500 millones de toneladas anuales de aguas residuales, que en algunos lugares se siguen vertiendo sin depurar directamente en el mar. Los progresos realizados en el tratamiento de residuos en la última década tienden a ser superados por el crecimiento de la población en el sur y el este de la cuenca. Añadan todos los años 60.000 toneladas de detergentes, varios miles de toneladas de metales pesados,
enormes cantidades de nitratos de los fertilizantes y al menos 600.000 toneladas de petróleo procedentes de tierra y de petroleros que vierten sus residuos en el mar, y empezarán a ver la totalidad del sucio panorama. La Caulerpa taxifolia, un alga predadora, escapó a principios de los años 80 de un acuario de Mónaco y está colonizando rápidamente el lecho marino, por lo menos 15.000 hectáreas hasta la fecha, creando posiblemente una contaminación biológica irreversible. Incluso un fragmento de alga transportada por un ancla o a los aparejos de un pesquero puede crear una nueva colonia. La sobrepesca y las enfermedades están destruyendo las reservas de peces y otras especies marinas. Los delfines se ahogan con los plásticos. Los pescadores están acabando con las focas monje porque compiten por el pescado. El mar apenas recibe aportes. Las aguas del Nilo se usan ya casi en su integridad para el riego. Gibraltar no deja pasar prácticamente nada desde el Atlántico y el Mar Negro está, en el mejor de los casos, más contaminado que el propio Mediterráneo. Esta es la situación del mar que ha inspirado a poetas y artistas desde Homero y los minoicos, pero para la economía refleja noticias excelentes. El turismo masivo contribuye al Producto Nacional Bruto. La producción de productos químicos, plásticos y detergentes proporciona empleo. Los nitratos y el riego ayudan a aumentar el rendimiento de los cultivos para los agricultores. El petróleo mantiene en marcha nuestras industrias. Si aún le deprime la situación del Mediterráneo, puede salir a cenar a un buen restaurante de pescado, al menos mientras dure la oferta. Así que no se preocupe, se está ganando un montón de dinero y cuando tengamos suficiente podremos permitirnos el lujo de preocuparnos por el medio ambiente, pero todavía no. Naturalmente, no es solo el Mediterráneo, ni solo Europa occidental. El socialismo de Estado devastó el medio ambiente a una escala aún mayor. Las economías planificadas centralmente de Europa del Este fueron zonas de desastre ecológico y en su mayor parte siguen siéndolo. Imitaron los modelos de productivismo occidental depredador que comenzaron con la revolución industrial y lo que se conoce como agricultura modernizada, pero con resultados incluso peores, porque en el ex imperio soviético los ciudadanos no podían protestar ni organizarse para proteger el medio ambiente. Desregulación o nueva regulación empresarial. La Economos triunfa hoy y está integrando forzosamente al mundo según las normas neoliberales del mercado. Aparte de la privatización y la competencia, otra gran palabra del vocabulario de la globalización es la desregulación. A los economistas neoliberales les gusta esta palabra, con la que quieren decir que los estados se están desprendiendo de leyes y normas que protegen sus entornos naturales de las amenazas externas. Igual que la propia globalización, la palabra desregulación es una trampa. Sigue habiendo un montón de normas y cada día se crean más. Lo único que ocurre es que tienden a favorecer las necesidades del capital y de las empresas transnacionales, no la necesidad del planeta de restablecerse. Vertidos de petróleo catastróficos como los naufragios del Erika y del Prestige, que han contaminado grandes extensiones de las costas del Atlántico en Francia y España, han propiciado algunos cambios en la normativa. Pero los escépticos dicen que no son suficientes para impedir más desastres marinos y costeros. Tampoco los denominados códigos de conducta conjuran vertidos futuros. ¿Qué presidente de una empresa proclama, por ejemplo, que no puede prevalecer ninguna prioridad económica si es perjudicial para la seguridad de los trabajadores o el respeto al medio ambiente? Es Terry Desmarais, presidente del Consejo de Administración del gigante petrolero Total Final F, en su Carta sobre Seguridad y Medio Ambiente. El cascarón de nuez roto del Erika transportaba petróleo de Total Fina, a pesar de otra de las declaraciones de la carta. El grupo elige a sus socios industriales y comerciales basándose en su capacidad para respetar las normas del Total relativas a la seguridad y el medio ambiente.
Del mismo modo que no se puede confiar en que las empresas implanten limitaciones ecológicas reales, los gobiernos que están en deuda con los intereses de las empresas lucharán, naturalmente, en el mismo bando que éstas. La desregulación significa, en la práctica, por ejemplo, que en los Estados Unidos la administración Bush está desmantelando los controles medioambientales en todos los niveles. La Secretaría de Medio Ambiente de Bush dimitió porque no pudo hacer nada. En Europa, las medidas medioambientales sufren también el ataque directo de las fuerzas de la globalización. En Francia, el nuevo gobierno de la derecha tardó casi 6 meses en destruir casi todas las leyes medioambientales promulgadas en los 5 años anteriores, por tímidas e insuficientes que fueran. El agricultor y activista José Bové corrió grandes riesgos por advertir de los peligros de los cultivos manipulados genéticamente y como pago fue condenado a prisión, pese al anuncio de que la Constitución francesa incluiría en adelante el principio de la prevención. Con todos sus anexos, el documento por el que se crea la Organización Mundial del Comercio tiene unas 20.000 páginas de extensión. Describe con minucioso detalle los derechos de las empresas a producir, comprar, vender o invertir, incluido el derecho a patentar formas de vida por encima de las fronteras nacionales. No contiene ninguna norma en absoluto sobre la obligación de estas mismas empresas de reducir los residuos, la contaminación y la destrucción del medio ambiente, o de hecho de pagar salarios dignos, dar vacaciones suficientes y proporcionar condiciones de seguridad en el trabajo. La Conferencia de Río de las Naciones Unidas de 1992 se convocó en nombre del desarrollo sostenible. Sin embargo, el programa de trabajo fue elaborado silenciosamente por las empresas transnacionales que, como era de esperar, se agruparon bajo la bandera del Consejo de Empresas para el Desarrollo Sostenible, un nombre trágicamente irónico, pues entre sus miembros están algunas de las empresas más contaminantes y depredadores del medio ambiente. La gran victoria en Río del Consejo de Empresas fue evitar toda mención de la regulación de las actividades de las empresas. Ahora se supone oficialmente que éstas son capaces de autorregularse y han pasado a llamarse Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible y suman muchos más miembros. La Declaración de Río reconocía que los estados tienen el derecho soberano a explotar sus propios recursos. En realidad, son las empresas autorizadas para actuar dentro de las fronteras de esos estados las que tienen el derecho a explotar esos recursos y a usar esos entornos. Los países compiten entre sí para atraer la inversión transnacional. Los que tienen criterios sociales o medioambientales más bajos, al mismo tiempo que ofrecen mano de obra dócil, mal pagada y aún así productiva, son los que tienen más posibilidades de llevarse el premio. No es extraño que China ocupe el peldaño superior de la escala de la inversión extranjera, al haber atraído más de 270.000 millones de dólares en inversión directa extranjera desde 1997. La lógica del mercado sin trabas es expandirse hasta que todo, bienes, servicios, la propia naturaleza, quede dentro de su ámbito y pueda venderse y comprarse libremente. El medio ambiente, según el criterio capitalista, es un emplazamiento para propiedades inmobiliarias y edificios, una fuente de materias primas y un lugar donde verter residuos. Una de las tiras cómicas de William Hamilton, el gran autor satírico de la clase empresarial estadounidense, publicada en el New Yorker, muestra a dos ejecutivos mirando por la ventanilla del avión de su empresa. Qué poco tenemos realmente, Tom, cuando piensas en todo lo que hay ahí para que sea nuestro, dice uno de ellos. Del mismo modo que las economías socialistas del Estado se comportaron igual de mal, cuando no peor, que las capitalistas, chinos e indios parecen empeñados en entrar en el siglo XXI a través del XIX. Quieren imitar el estúpido camino del desarrollo elegido por Occidente en lugar de saltar por encima de nuestras prácticas destructivas y entrar directamente en el siglo XXI. A veces creo que si el cáncer fuera occidental, los chinos lo querrían. Es ingenuo esperar que las empresas respeten el medio ambiente a menos que 1. Les sea rentable, 2.
lo impongan unas leyes que no dejen resquicios, o 3. Su reputación sufra un grave perjuicio si no lo hacen. El imperativo empresarial es mantener y mejorar la cuota de mercado y los beneficios en una palestra donde nadie hace favores a nadie. Para sobrevivir, incluso las grandes empresas deben intentar procurar que sea otro el que pague la factura del deterioro humano y natural. Los economistas llaman a esto externalizar los costes de producción, porque los paga alguien, o en el caso de la naturaleza, la tierra, ajeno a la empresa. Las compañías se oponen totalmente a internalizar estos costes y explican que entonces tendrían que cobrar más por sus productos, los consumidores consumirían menos, la actividad económica se contraería, las empresas quebrarían y habría más desempleo. Este razonamiento es falso cuando las reglas son las mismas para todos, pero en un mundo neoliberal casi nunca lo son. Cabe albergar una pequeña esperanza. Algunos pensadores economistas medioambientales están demostrando que la producción más respetuosa ecológicamente es también la más eficiente y, por tanto, rentable. Pero este mensaje tarda en llegar. Más adelante sugeriremos algunas medidas más radicales. En un sistema globalizado de competencia por un lugar bajo el sol y una cuota del mercado, la lógica de la economos es por fuerza reducir al mínimo la protección ecológica, agotar los recursos y arrojar los residuos de la forma más barata posible. Esta es una de las razones por las que las cosmovisiones del nomos y el logos son antagónicas. Además, hay otras razones. ¿Quién decide quién paga? Es cierto que el mercado puede ser tremenda y despiadadamente eficiente y hacer bien muchas cosas, pero no se le debería permitir que tome nuestras decisiones sociales y medioambientales por nosotros. Mediante un debate democrático, la sociedad ha de fijar límites al mercado, determinar qué bienes y servicios deben o no deben comprarse y venderse en el mercado, y decidir quién paga los costes que ahora se externalizan. Estas son cuestiones políticas en el sentido más profundo de la palabra, porque afectan al poder de imponer las circunstancias de la vida de todos. El auténtico debate de nuestra época, que casi nunca tiene lugar, debe referirse a estos límites y sobre todo a quien tiene el poder de crear las reglas. Pese a los reiterados desastres, la mayoría de los economistas continúan afirmando que debemos limitarnos a dejar que el mercado siga adelante con su actividad, pues es el que mejor asigna los recursos naturales, los creados por el hombre y los humanos. En última instancia, dicen, también reconocerá y excluirá los residuos y la destructora ecología al hacerlos demasiado costosos. Los teóricos neoliberales suelen señalar a Adam Smith, el gran fundador del liberalismo del siglo XVIII, que proclamaba que millones de personas persiguiendo su interés personal en el mercado traería resultados sociales no buscados pero benignos. Ahora añaden que el mercado, si se le deja, también puede tener resultados benignos para el medio ambiente. Pobre Adam Smith, nunca se consideró un economista, sino un filósofo moral. Consideraba al hombre un ser social, poseído de lo que denominaba sentimiento de simpatía, profundamente preocupado por la buena opinión de los demás. Aunque fue el primer teórico de la competencia, Smith estaba convencido de que en la carrera competitiva el hombre no empujará ni derribará a ninguno de sus competidores, porque es demasiado consciente del espectador que está observando y juzgando su comportamiento. En términos modernos, le preocuparía la opinión pública. En el mundo globalizado del siglo XXI, por el contrario, todo el mundo intenta empujar y derribar a cualquier competidor que pueda amenazar su cuota de mercado y sus beneficios y, para los neoliberales, que cita Adam Smith, todo el tiempo, eso es perfectamente normal. Puede que el razonamiento de Smith sobre el interés personal que produce resultados benignos fuera adecuado para la pequeña isla de Gran Bretaña en 1776, pero Smith estaba equivocado sobre el comportamiento humano y los resultados sociales en un espacio mundial competitivo y globalizado. En concreto, la famosa mano invisible y la autorregulación del mercado capitalista no funciona ni puede funcionar en el caso de los resultados ecológicos.
como demostró Garrett Hardin hace décadas en su famoso e influyente ensayo titulado La tragedia de los comunes. Un entorno competitivo exige que cada pescador o leñador capture todos los peces o corte todos los árboles que pueda, y que lo hagan inmediatamente. Cada persona que persigue su interés personal será devastadora para los intereses de la naturaleza. Harding no reconoció que, en el caso de la gestión de la propiedad cooperativa, los comunes, ya fueran los pastos ingleses, los bosques cameruneses o las pesquerías de langostas de Maine, puedan sostenerse indefinidamente. Este resultado exige, sin embargo, que solo los miembros del grupo afectado puedan crear las reglas y decidir quién pertenece a su grupo y quién no. La presión social del grupo impide que un miembro intente extraer más que su cuota. El éxito de la gestión de los comunes depende menos de la contraposición entre público y privado que la de la oposición de la propiedad del grupo y la propiedad individual. Es el individualismo capitalista el que enfrenta a cada uno contra todos, obliga a todos a maximizar los beneficios a corto plazo y arruina los recursos de la propiedad común. El panorama es el mismo para las empresas. En una economía capitalista, cada empresa petrolera o química está interesada en limpiar sus depósitos o eliminar sus residuos eficientemente, en caso necesario en el Mediterráneo, si esa es la solución más barata, y salvo que tenga miedo a ser sorprendida infringiendo la ley y eso dañe su reputación. Cada agricultor individual está interesado en usar fertilizantes, no importan los vertidos. Las escuelas empresariales enseñan, de hecho, a sus alumnos a sopesar las ventajas de infringir la ley y la probabilidad de ser sorprendido frente a los costes de comportarse legalmente. La paradoja del francotirador. Hace unos años tuve la suerte de visitar la costa jónica de Turquía. El ritmo frenético de la construcción de hoteles y torres de apartamentos sobrepasaba la capacidad local para mantener limpios el mar o las playas, porque hacerlo era, por fuerza, una empresa colectiva, fuera pública o privada. La protección del medio ambiente es necesariamente colectiva y ha de ir acompañada de leyes que puedan hacerse cumplir. De lo contrario, surge de inmediato la conocida paradoja del francotirador. Cualquiera que se ofrezca voluntario para empezar a limpiar en solitario es, en términos económicos, un idiota, porque pagará los costes, pero permitirá que todos los demás recojan los beneficios. Si no hay una autoridad colectiva, derivada de la comunidad local o de una asociación de empresas autorizada, o si el Estado no decide específicamente limpiar la basura de las iniciativas capitalistas, salvajes o no, obliga a los emprendedores a hacerlo, el medio ambiente y la salud pública saldrá perjudicado. Cuando el capital puede cruzar las fronteras a voluntad y buscar nuevos lugares para establecer fábricas, vaciarlos de recursos, explotar mano de obra barata y verter residuos, es naturalmente hostil a la regulación. Esto no es un juicio moral, sino sencillamente la naturaleza de la bestia. Pongamos por caso, sin embargo, que casi todo el mundo reconoce la necesidad de la regulación internacional. Aun así, para que el sistema funcionase, todas las empresas y todos los países, ricos y pobres, tendrían que adoptar las mismas normas prácticamente al mismo tiempo. De lo contrario, los primeros países o empresas que adoptaran la iniciativa de internalizar los costes ecológicos serían los idiotas y quedarían de inmediato en desventaja económica. Puede que a largo plazo ganen, pero el capitalismo rara vez ofrece un plazo tan largo. No tenemos sistemas de incentivos para recompensar a los países y empresas que juegan limpio y miran más allá de los intereses a corto plazo. De todos modos, algunas empresas afirman que así es como actúan. Si estas afirmaciones pueden verificarse de forma independiente, se les debería aplaudir y, en lo posible, ayudar a superar la desventaja en costes que su conducta decente puede llevar aparejada, especialmente al principio. El espacio capitalista, el tiempo capitalista.
Del mismo modo que la naturaleza capitalista no es más que una fuente de materias primas y un lugar donde verter residuos, el mercado funciona dentro de un marco temporal contrario a la realidad del tiempo natural. La producción de bienes y la reproducción de especies o sistemas naturales son procesos diferentes y no obedecen a las mismas reglas temporales. No se puede meter prisa a la naturaleza, que necesita descanso y renovación. Los ritmos de la naturaleza contrastan claramente con la velocidad del mercado, que es una criatura del eterno presente, siempre centrada en ese punto imaginario donde la oferta se cruza con la demanda y se establece el precio, y en el mercado el rápido devora al lento. Los actores del mercado deben hacer todo lo posible para comprimir el tiempo natural. El primer paso para lograr una producción más rápida suele ser eliminar seres humanos, pero cuando eso es imposible y no aconsejable, se pueden buscar formas de hacer que la mano de obra se mueva más rápido. Desde la revolución industrial y el Taylorismo, obreros en cadenas de montaje que hacen los mismos gestos eficientes y robotizados todos los días, una importante fuente de fricción entre trabajadores y dirección es la aceleración de la producción. Para que sus obreros trabajasen más deprisa, los propietarios de una fábrica de Tailandia añadieron anfetaminas al agua de beber. Algunas de las obreras dieron a luz después a bebés con malformaciones. El mercado quiere que las plantas crezcan más deprisa y que los animales maduren más deprisa. No es extraño que estemos perdiendo biodiversidad y criando rebaños de vacas locas. Desde el punto de vista filosófico, la oposición entre tiempo económico y tiempo natural es epistemológica, un conflicto básico entre dos formas de ver y explicar el mundo. Las palabras clave son reversible e irreversible. Desde la época de Adam Smith, los libros de texto de economía clásicos tratan los procesos económicos como algo intrínsecamente reversible. Siempre suponen que se puede hacer perturbaciones sin fin, hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, permutaciones entre tierra, mano de obra y capital, entre inversión, renta, salarios, beneficios y otras variables supuestamente independientes. A los economistas, incluidos los marxistas, les encantan esos procesos porque son mucho más sencillos de abordar. Se supone que todos ellos pueden invertirse hasta volver a las condiciones iniciales. Desgraciadamente, la naturaleza no funciona según las leyes de la mecánica de Newton. Los sistemas naturales no se invierten hasta volver a las condiciones iniciales. Antes bien al contrario, los graves cambios que sufren suelen ser permanentes e irreversibles, al menos dentro de nuestra pobre escala temporal humana. Una vez talado un bosque tropical, los expertos dicen que harían falta como mínimo 400 años para que se regenere, e incluso entonces no se podría garantizar el resultado. Escribo en el año 2003, durante uno de los veranos más calurosos, sino el más caluroso que se recuerda en Europa. La gente no puede hablar de otra cosa. En el boletín de noticias de esta mañana, que anunciaba un nuevo día de temperaturas récord, han contado la terrible historia de un niño de 9 años a quien su familia tenía encadenado a la cama y había matado a golpes. Los padres, un tío y la abuela habían sido detenidos inmediatamente porque eran responsables. Durante la ola de calor, las muertes en Francia han alcanzado proporciones de epidemia. Según las estadísticas, el calor ha matado a 10.000 personas más que las que mueren en estas fechas. Los hospitales están saturados, los reactores nucleares corren el riesgo de sobrecalentarse, hay incendios por doquier, las cosechas se abrasan en los campos, pero nadie es responsable. Uno se pregunta, ¿qué hará falta para obligar a la gente, y especialmente a los gobiernos, a reducir ya las emisiones de gases de invernadero? No necesitamos más pruebas de que son nuestras propias actividades humanas las que han provocado que suban las temperaturas y que suframos con más frecuencia tormentas de una violencia sin precedentes. ¿Por qué no aplicamos toda la fuerza de la ley contra los responsables del calentamiento global? Se les puede identificar. Debemos superar la economía del combustible fósil, las leyes sobre construcción, la industria del transporte,
Los individuos solos no pueden hacerlo, aunque todos se comportaran con la máxima responsabilidad ecológica, porque nosotros, en este caso, somos responsables de menos de una cuarta parte de las emisiones de gases de invernadero. Intelectualmente sabemos todo lo que tenemos que saber. Tecnológicamente podemos poner remedio a nuestra situación empezando hoy mismo, pero la inercia y los intereses creados mandan. Lo siento, pero no puedo evitar desahogarme además de sudar, porque estoy asustada, por mis hijos, por mis nietos y por los de los demás, por la civilización, por la vida. Quizá nada inferior a una catástrofe a gran escala sea suficiente, y entonces podría ser demasiado tarde. Aunque espero estar equivocada, temo que la acción es imposible, no solo por los intereses que se oponen a ella, sino por pura lógica. El calentamiento global ya ha producido efectos económicos incalculables, pero la economía neoclásica no puede abordar sus causas. Los indicadores económicos en los que nos basamos no pueden predecir el desastre. El mercado nunca nos advertirá de una catástrofe ecológica inminente hasta que sea demasiado tarde. Esto es, sin embargo, lo que de forma implícita le estamos pidiendo y esperando. Dado que nos hemos acostumbrado tanto a depender de las señales del mercado, sobre todo de los cambios en los precios, para prácticamente todas nuestras decisiones económicas y políticas, no nos damos cuenta de que, en el área crucial del deterioro y el desmoronamiento del medio ambiente, el mercado va a guardar un silencio mortal. Seguimos aplicando metodologías estáticas, mecánicas y reversibles a fenómenos naturales que están gobernados por fuerzas dinámicas, caóticas e irreversibles. He aquí otro ejemplo. Tómese la visión ortodoxa del mercado, en la que las unidades extra de cualquier cosa, por ejemplo de CO2, añadidas a la biosfera a un ritmo uniforme, dará 1 más 1 más 1, etc. Y harán una bonita y rotunda línea oblicua en el gráfico, tal como cabe esperar que haga 1 más 1 más 1, etc. En este gráfico ideal, este proceso puede continuar, en teoría, indefinidamente. Sin embargo, en la naturaleza, la suma de una unidad extra de CO2 puede convertirse en cualquier momento en la gota que colme el vaso y haga que la curva se salga del cuadro. El mercado nunca le dará un aviso previo, solo le enviará la señal de demasiado cuando sea demasiado tarde. El entorno natural no está sometido a nuestras rudimentarias matemáticas elementales, sino a complejos rizos de retroalimentación, cambios bruscos, quiebras y reorganizaciones sistemáticas relativamente repentinas. Algunos economistas aislados están empezando a escuchar a científicos como Perback, que ha demostrado cómo los sistemas grandes, complejos e interactivos se organizan hasta alcanzar un estado crítico en el que un acontecimiento impredecible y menor desencadena una reacción en cadena que puede producir su desmoronamiento. Bach llama a este estado el de los elementos críticos organizados automáticamente. La reacción en cadena se conoce también a veces como efecto del montón de arena, en el que el último grano de arena es el decisivo. Los precios de mercado rara vez nos informan siquiera de la escasez, los cimientos en los que se funda la economía clásica. Escasez significa algo que podemos comprar y vender. Si un objeto no escasea, no tiene precio y, por tanto, no hay mercado. Fin de la historia. Hasta ahora nadie ha conseguido vender aire, aunque la idea de un mercado de permisos de derechos de contaminación se acerca bastante. Teóricamente, cuanto más escasea un bien, más elevado será su precio. Obsérvese, sin embargo, que un gran número de actores pobres del sur compite para obtener ingresos con la exportación y exportan la misma pequeña gama de productos primarios. La avalancha de exportaciones hace que los precios sean bajos, con independencia de lo que escasee realmente el producto. Mientras dure la oferta, el mercado es totalmente insensible a la reducción del capital natural, como peces, bosques y suelo. No importa lo escaso que pueda llegar a ser un bien en términos absolutos. Las exportaciones continuarán mientras quede físicamente algo para exportar.
Los precios no nos dirán el nivel real de las reservas ni la fragilidad de los sistemas naturales de los que dependemos. La depredación cuesta caro. Argentina está en medio de una crisis económica a largo plazo, debilitante y socialmente desastrosa. Las deudas del país son enormes y éste debe exportar todo lo que tiene a mano para obtener dinero para pagar los intereses. Según el director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, Argentina ha multiplicado sus capturas pesqueras por 5 desde 1985 y se calcula que las empresas pesqueras han ganado 1.600 millones de dólares. Una gran noticia, ¿no? No, porque según el PNUMA, la disminución de las reservas pesqueras ha producido unos costes netos de cerca de 500 millones de dólares en daños a las poblaciones de peces. Para los economistas de la corriente dominante, las noticias como estas son alarmistas. La mayoría de ellos no solo niega los límites naturales, sino que también creen que el mercado puede resolver todos los problemas humanos, incluidos los problemas ecológicos. Vean, por ejemplo, la opinión de Larry Summers, que fue economista jefe del Banco Mundial y posteriormente secretario del Departamento de Hacienda estadounidense con la administración Clinton. Actualmente es presidente de Harvard, la universidad más antigua y probablemente la más prestigiosa de Estados Unidos, pero eso no cambia el hecho de que sea un analfabeto ecológico. Summers es conocido sobre todo por habérsele escapado la afirmación de que África estaba gravemente poco contaminada y que se le debería pagar por importar residuos tóxicos de otros países. Luego dijo que no era literal, sino que había exagerado a propósito para ser claro. La siguiente declaración antiecológica no puede eludir las críticas por esos motivos. No hay límites a la capacidad de soporte de la Tierra que pueda atarnos en ningún momento del futuro previsible. No existe el riesgo de una apocalipsis debido al calentamiento global ni a ninguna otra causa. La idea de que el mundo camina hacia el abismo es profundamente errónea. La idea de que debemos poner límites al crecimiento debido a algún límite natural es un profundo error y un error que, si llegara a tener influencia, tendría unos enormes costes sociales. El economista británico, asesor del Banco Mundial y socio emérito del Balliol College de Oxford, Wilfred Beckerman, se hace eco de la lógica de Summers en su folleto antiecologista titulado «Lo pequeño es estúpido», una denuncia contra los verdes. Beckerman acusa a los ecologistas de inventar melodramáticas hipótesis de desastre. Igual que otros economistas de la corriente dominante como Summers, afirma que la respuesta a los problemas medioambientales es un mayor crecimiento económico. Cuanto más ricos seamos, prosigue la teoría, más fondos podremos dedicar a la reparación y la limpieza del medio ambiente. Incluso si no tenemos ahora la tecnología necesaria, las generaciones futuras darán con ella. Además, según Beckerman, el crecimiento económico es por sí mismo responsable de una mayor conciencia ecológica. Es el crecimiento económico lo que ha permitido un cambio en las prioridades de la gente, que ha ido de la satisfacción de las necesidades básicas a una preocupación por su entorno y a una mayor voluntad de dedicar recursos a la protección del medio ambiente. Ese fue también el mensaje principal que promovieron las empresas en la Conferencia de Río sobre Desarrollo Sostenible en 1992. ¿Cuál sistema gobierna a cuál? Summers y Beckerman son ejemplos perfectos de una cosmovisión que considera que la economía es el sistema total y que todo lo demás, incluida la naturaleza, está subordinado a ella. Miren por la ventana. Eso es casi lo único que hace falta para reconocer que la economía creada por el hombre funciona dentro de los confines del mundo natural del que los seres humanos somos solo una parte. Esto es tan simple y evidente que casi siempre se pasa por alto, y existe una forma mucho más realista de mirar la economía global. Lamentablemente todavía no ha penetrado en los cálculos de los economistas y los proyectos de los políticos. Imaginen la economía representada por un cubo.
El cubo está dentro de la biosfera, una esfera grande pero finita. En esta visión, el proceso productivo está insertado en la naturaleza. La esfera está necesariamente cerrada porque aun cuando dosificásemos nuestros recursos y controlásemos nuestra contaminación y nuestros residuos con más inteligencia, no podemos aumentar la capacidad de la biosfera con independencia de nuestra tecnología actual o futura. La economía creada por el hombre importa de la naturaleza energía y materia de alta calidad. Esta es la función de fuente de la biosfera. La utiliza en la producción y después exporta sus residuos y energía usada, calor, a la biosfera. Esta es la función de su sumidero. La naturaleza solo puede proporcionar y asimilar eso. Su capacidad como fuente y como sumidero es limitada. Lo más importante de todo es que, con independencia de lo que hagamos, nunca podemos poner la esfera dentro del cubo. Esta visión alternativa de la economía se basa en las leyes de la termodinámica, en los flujos de materia y energía, y en la generación de residuos y de calor inútil o entropía. Una vez que se empieza a pensar así, los argumentos parecen forzosa e ineludiblemente ciertos, pero es increíblemente difícil convencer a la profesión económica de esas verdades. Cualquier persona familiarizada con el análisis de sistemas confirmará que las reglas de un sistema no gobiernan las reglas del sistema total. Esta podría ser la razón por la que parece tan difícil lograr que los economistas, con algunas notables y honrosas excepciones, dibujen el círculo de la biosfera alrededor del cuadrado de la economía. Tendrían que reconocer que la biosfera es el sistema total y la economía solo un subsistema cada vez más depredador. Esta observación tiene enormes consecuencias prácticas. Una de ellas es que las cuestiones de escala se convierten en algo crucial. Si el cubo de la economía es pequeño en proporción con la capacidad total de la biosfera, y lo era en los siglos XVIII y XIX, no hay problema. Sin embargo, hoy estamos produciendo en menos de 2 semanas la totalidad de lo que se produjo el año 1900. Al ritmo actual, la escala de la economía mundial se duplica en menos de 25 años. Algunos biólogos han calculado que los seres humanos ya se están apropiando para su propio uso de aproximadamente el 40% de lo que llaman producto primario neto o producto fotosintético neto, ppn. Básicamente todo lo que la energía del Sol produce actualmente o ha producido. El producto primario neto mide los efectos del uso por el hombre de los alimentos, el combustible, la fibra y otros productos vegetales, más la destrucción humana del potencial del ecosistema mediante la deforestación, la sobrepesca, la desertificación y actividades similares. Se calcula que esta apropiación humana del producto primario neto también se duplica aproximadamente cada 25 años. Si estas cifras son exactas, el artículo científico que ofrece los detalles se publicó en 1986. Al ritmo actual llegaremos al 80% de apropiación humana del producto primario neto antes del año 2015 y al 160% de apropiación antes del 2040, antes de lo cual ya habremos dicho adiós al planeta. Estas cifras han sido confirmadas recientemente por otros científicos que demuestran que el peligro es real. Por otra parte, el trabajo realizado por William Rees y Matthias Wackernagel en la Universidad de Vancouver, de Canadá, sugiere que los 1.000 millones y medio de personas más ricas del mundo están apropiándose ahora mismo para su uso exclusivo de toda la producción biofísica del planeta, lo que Larry Summers llama erróneamente capacidad de soporte global, ya está rebasado con creces. En estas circunstancias, la degradación natural solo puede aumentar exponencialmente. El equipo de Vancouver llama a este fenómeno huella ecológica, una nueva unidad que mide los efectos del ser humano en la biosfera en función de los ingresos. En esta visión no es que la naturaleza deba sostener a más personas, sino que además sostiene a personas más grandes. Las personas ricas pesan más
en la Tierra y ocupan más espacio porque consumen mucho más que las pobres. He aquí la definición de Rees de su unidad de medida. La huella ecológica es la superficie correspondiente de tierra productiva y ecosistemas acuáticos necesarios para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población determinada con un nivel de vida material especificado, con independencia del lugar de la tierra donde esté situada la tierra. Empleando el mismo método, el ecologista Herbert Girardet ha calculado que Londres, en el 12% de la población británica, tiene una huella ecológica 125 veces superior a su propio tamaño y su sostenimiento requiere el equivalente a toda la tierra productiva del Reino Unido. La ciudad de Rees, Vancouver, necesita 174 veces su propia superficie. Holanda necesita entre 5 y 7 veces su superficie, y así sucesivamente. Con 9 o 10 mil millones de personas en la Tierra, al ritmo actual, necesitaremos 5 o 6 planetas extras, aun suponiendo que no se siga degradando el medio ambiente. Crecimiento e imposibilidades lógicas. Aun cuando las cifras expuestas por estos biólogos y ecologistas queden lejos, siguen sirviendo para ilustrar el dilema ecológico al que nos enfrentamos. Los seres humanos dependemos de otras especies. No podemos tomar sin más todo el producto fotosintético neto y no dejar nada para las demás criaturas vivientes, aunque solo sea porque sería suicida. Además, el producto primario neto no va a aumentar de forma significativa ni siquiera con una tecnología mejor. No está bajo el control del foco económico de Davos, ni de Bill Gates, ni de nadie. Por primera vez en la historia, los seres humanos afrontan no solo una imposibilidad natural, sino una imposibilidad también matemática y lógica, y parece que no la aceptan. No resulta extraño que la profesión económica se muestre reacia ante la visión ecológica y la rechace. Cree que el crecimiento continuo tiene la solución de todos nuestros problemas. Pero como el difunto economista ecológico Kenneth Woolding nos recordó, cuando algo crece, se hace más grande. El crecimiento no es la solución, sino el problema. Para la mayoría de los economistas, esta es la máxima herejía, algo demasiado espantoso de contemplar o debatir siquiera. Negar la realidad física y biológica puede convertirse en una forma de pensar y en un estilo de vida. Algunos economistas intentan eludir el dilema afirmando que el capital creado por el hombre puede sustituir el capital natural. Necesitamos invertir y mejorar nuestra tecnología hasta un punto en el que no importe de cuánto capital natural despojemos al planeta. Este es otro argumento engañoso. La mayoría del capital creado por el hombre sigue dependiendo directamente de los recursos naturales subyacentes. Por usar uno de los ejemplos de Germán Dalí, no importa cuántas sierras tengas si no hay más árboles, ni cuántos barcos de pesca y fábricas de conservas si no hay más peces. En cuanto a las funciones de sumidero de la naturaleza, como arrojar CO2 a la atmósfera, ¿qué capital creado por el hombre puede salvarnos de las consecuencias del severo cambio climático? ¿Qué pasaría si aceptásemos la lógica alternativa, la visión no convencional de los economistas ecológicos y reconociéramos que la naturaleza es el sistema total y nuestra economía creada por el hombre es solo un subsistema sometido a sus reglas? ¿Significaría esto el final de la buena vida? Seguro que no. De hecho, tenemos todas las de ganar de una visión no romántica y realista de la biosfera como sistema total y la economía como subsistema, no solo porque nuestras vidas y nuestro futuro dependen de ello, sino también porque esas vidas serían en realidad mejores. En términos prácticos, si aceptamos premisas alternativas y un cambio de visión, la primera pregunta es ¿qué tamaño puede alcanzar la economía? Y la segunda, ¿qué tamaño debe alcanzar? Sin duda no puede duplicarse cada 25 años. Tanto mejor. Gran parte de lo que llamamos crecimiento no es más que destrucción de capital natural contabilizada como ingresos.
Además, gran parte de lo que se llama crecimiento nos está empobreciendo o intenta en vano compensar fracasos económicos y sociales anteriores. La construcción de prisiones, la cirugía de reconstrucción, los tratamientos para el cáncer, los dispositivos antirrobo de los automóviles, la reconstrucción posterior a atentados terroristas y guerras, todo contribuye al crecimiento. Bien es cierto que el crecimiento económico tuvo una estrecha correlación con aumentos del bienestar general, pero esto ha dejado de ser así hace al menos un par de décadas. El crecimiento tiene cada vez más relación con fenómenos que la mayoría de la gente preferiría no conocer. Las medidas para limpiar un medio ambiente contaminado ocuparán sin duda uno de los primeros puestos en la lista de proyectos inductores de crecimiento de los próximos años. ¿Por qué no mantenerlo limpio sin más? El bienestar general aumentaría aunque no lo hiciera el crecimiento. Nuestros estadísticos ni siquiera saben cómo medir, o si lo saben, no se les permite hacerlo, la proporción de crecimiento actual que es resultado de intentar compensar negligencias anteriores. Nuestras cuentas nacionales no distinguen entre crecimiento real, positivo, productor de riqueza y bienestar, y crecimiento que nos empobrece. Que yo sepa, solo los noruegos y los holandeses han intentado seriamente, desde el punto de vista conceptual, determinar cuál es cuál. En Francia, Patrick Viveret está haciendo una labor pionera sobre qué constituye riqueza real y cómo medirla. Pero en su mayor parte intentamos comprender nuestras economías, sumamente complejas, con herramientas extraordinariamente rudimentarias. Otro medio ambiente es posible. ¿Cómo podríamos ser más sofisticados, o por lo menos menos primitivos, en nuestra visión del mundo? La mera conciencia de los problemas ecológicos, aunque esté extendida, nunca será suficiente para garantizar cambios en la política. La concienciación no sustituye la creación de nuevas relaciones de fuerza, nuevos equilibrios de poder. Para lograr cambios tendremos que enfrentarnos no solo a la inercia y a la indiferencia, incluso dentro del movimiento por la justicia global, sino también a muchos intereses muy arraigados que, por las razones ya señaladas, pondrán en primer término sus propias ganancias a corto plazo. Volveremos a ocuparnos de este problema más adelante. En el año 2002, una década después de la primera cumbre medioambiental de Río, sin contar la conferencia de Estocolmo, pionera en su género, celebrada en 1972, se reunió en Johannesburgo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Se suponía que la cumbre de Johannesburgo iba a abordar tanto los problemas del medio ambiente como la pobreza, pero como temía el campo progresista, fue un deprimente fracaso, pues los estadounidenses bloquearon todo posible avance. No podemos sacar a todos los habitantes de la Tierra de la pobreza y dar a todos los seres humanos un nivel de vida digno a menos que los responsables del desarrollo oficiales se pasen inmediatamente a la energía limpia y a la producción limpia. Como demuestran China y la India, el sur no tomará este camino espontáneamente porque por el momento es más caro. Si China y la India, más de 2.000 millones de personas, siguen el camino de los combustibles fósiles, como tienen todas las trazas de hacer, la alteración permanente y sin duda devastadora del clima es segura. Este es el círculo vicioso que solo puede romper el gasto público. En el norte, necesitamos con urgencia cambiar nuestros métodos de producción, aunque esto podría ser tan difícil como cuestionar los hábitos de consumo. Sin embargo, es posible cambiar a una economía insertada en el entorno natural sin renunciar a la buena vida. El trabajo realizado en Alemania, en el Instituto Wuppertal, por Ernst Ulrich Weizsäcker, traducido al inglés como Factor 4, duplicar la riqueza, reducir a la mitad el uso de recursos. Contiene numerosos ejemplos de formas de mantener o mejorar los niveles de vida al mismo tiempo que se aligera el paso sobre la tierra. La Economos,
El enfoque que tiene el mercado capitalista de la globalización mediante la competencia y la guerra de todos contra todos solo puede llevar al desastre colectivo. La visión contraria, la de la ecologos, convierte la cooperación entre las personas y entre las personas y la naturaleza en el centro de nuestras opciones. Gracias a Dios se está cuestionando la visión reduccionista con su darwinismo primitivo. Cada vez son más quienes reconocen que el éxito humano no se basa en la supervivencia del más apto. Primero fuimos capaces de crear un excedente económico y la cultura y el arte que le acompañaron mediante la cooperación y la colaboración. Para terminar con una nota algo zen. Si están en Barcelona y quieren ir a Madrid, pero están en la carretera que va a Valencia, la respuesta no es ir más deprisa hacia Valencia, sino detenerse, dar la vuelta y dirigirse a Madrid.